¿Cómo están? Muy bien. Ay, qué bendición. Qué bueno. Decía pues que no importa en la situación que a veces estemos pasando, pero tenemos la paz y la tranquilidad de que Dios está ahí presente en nuestras vidas. Y eso nos da el gozo y la llenura para continuar a pesar del bultico que llevemos ahí, ¿verdad? Bien, hoy vamos a tener otro estudio hermoso sobre esa fe viva. Y una fe viva es una fe que no duda. Y hoy el tema es ese, una fe que no duda. Y vemos que la fe siempre obra en el poder de Dios. Nosotros tenemos fe, pero ¿en quién? En Dios. Nuestra fe es en el Señor, en el poder de Dios. Una fe que no duda es una fe que siempre está buscando el poder divino. No busca el poder humano, porque los seres humanos somos fluctuantes, un día sí, un día no. Pero la fe en ese Señor, en nuestro Señor, en ese ser tan hermoso que es nuestro amado Dios, busca siempre cómo bendecirnos. Él siempre quiere bendecirnos, Él siempre está atento a nosotros. Y para eso, para tener esa fe que no duda, necesitamos ser valientes, ser fuertes, ¿verdad? Porque vamos a tener que atravesar por diferentes obstáculos para poder vencer, para poder tener esa fe que no duda. Porque cuando estamos bien, muchas veces sentimos que nuestra fe es fuerte, porque no hay nada que me haga tropezar, porque tengo el control, porque todo está bien. Y cuando todo está bien, pues estamos y podemos gozarnos y decir que es una fe, que tengo fe. Pero ¿qué cuando las cosas no están bien? ¿Cómo se arraiga mi fe en ese momento a ese Dios todopoderoso? Si sabemos que es un Dios de poder, pero a veces en medio de la aflicción sentimos esa debilidad, sentimos esa flaqueza y cómo decaemos aún en el semblante. Decae totalmente. Entonces, ¿cómo estás? No. Nos afligimos, nos sentimos tristes. Y digamos que es normal sentirnos tristes, ¿verdad? Pero no perdamos nunca la fe. Porque quien pierde la fe no tiene esperanza. No tiene esperanza. Pero nosotras sí tenemos esperanza, porque hemos confiado en un Dios que es vivo. Y también hoy estudiaremos ese poder que es restaurador, el poder restaurador de Dios, de Jesús. Y ese poder llega a nosotros, llega a nuestra vida. Él no solamente nos sana de adentro hacia afuera, sino que también restaura nuestra vida. Hace que todo cambie en nuestra vida. Y hoy vamos a estudiar dos historias en un mismo pasaje. Por favor, vamos a ir a Marcos 5, del 21 al 43. Vemos entonces dos historias dentro de un mismo pasaje. La historia de la hija de Jairo y la mujer que toca el manto de Jesús. En ambos casos se ve una fe firme, fuerte, que no duda, pero una fe que se cultivó con el oír la palabra de Dios. Una fe que se cultivó con el oír la palabra de Dios. Y habíamos estudiado hace 2 semanas atrás, que Alcirita nos refirió en Romanos 10:17, que dice: así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Una persona no puede creer en Jesucristo si nunca ha oído hablar de Él. Entonces, nuestra fe viene por el oír, ¿verdad? Pero oír con los ojos, con los oídos del corazón,
allá en tu corazón, porque es cuando oyes con el corazón, reconoces a Cristo y puedes obedecer su palabra. Y eso es lo que tenemos nosotros que hacer, oír la voz del Señor con el corazón, con un corazón sincero, humilde. Y esto fue lo que sucedió precisamente en el caso de la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Allí vemos el poder de Dios y de Jesús sobre la enfermedad y la muerte, sobre la esperanza y la salvación. Vamos a estar viendo esto. Finalmente, ellos vieron su fe recompensada, a pesar que tuvieron que pasar por muchos obstáculos. Y acordémonos que es que la fe es probada. Y cuando es probada, toca pasar por obstáculos. Yo no sé, pero muchas veces pasamos obstáculos fuertes, sobre todo cuando llegamos a ese primer amor, a esa primera instancia de tener una relación con el Señor. Lo difícil que es enfrentar nuestra familia, ¿verdad? Yo creo que esos son de los grandes obstáculos que uno puede ver, sentir, lo mismo que en el trabajo, porque Dios restaura y empieza a cambiar muchas cosas que no eran buenas en nosotros. Y ahora dar ese vuelco nos empieza a costar. No es fácil, o a algunas se le facilitó. Creo que estamos todas en el mismo sentir, no fue fácil. Y aún ahora no sigue siendo tan fácil, hay muchas cosas que a veces nos cuestan demasiado. Pero para desarrollar el primer punto, vamos a leer Marcos 5, del 21 al 24, Sandrina. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: Mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Gracias. Entonces, ahí hablan de Jairo, pero vamos a hablar un poquitico quién era Jairo, para entender un poco el contexto de esta historia. Jairo era uno de los líderes de la sinagoga, un hombre adinerado, con una gran posición social, y su función en la sinagoga era vinculado todo a la adoración. Él decía quién podía adorar y quién no. Y él estaba involucrado en toda la función de la sinagoga. Él estaba pendiente de todo lo que hicieran allí en la sinagoga. Él solamente podía decir si la persona era acepta o no en este tiempo. Y estaba pendiente del funcionamiento de toda ella. Era un hombre muy importante en la comunidad judía. Tenía gran poder. Pero Jairo tenía una hija. Ahí es donde flaqueamos todos, ¿no? Él tenía una hija a quien amaba profundamente, pero su hija tenía una enfermedad de muerte, una enfermedad donde él sabía que no podía hacer nada por ella, ni su dinero, ni su posición, ni nada podía hacer por ella, y sufría mucho por ella. Así que él ansiosamente anhelaba que Jesús viniera, porque Jesús estaba al otro lado del mar, haciendo otros milagros. Y cuando él lo vio venir, no dudó, él se fue a donde el Señor, donde Jesús. Imagínate, este hombre, quien muchas veces le cerró la puerta a Jesús de la sinagoga para que no entrara, ahora necesitaba del favor de Jesús, del favor de Dios. Y así, ansiosamente, se acerca a Jesús. Y vemos aquí varias características de una fe que no duda. Cuando dice en el versículo 21 y 22, vemos, ¿no? Qué hermosura, de verdad que es muy lindo porque
es la forma en cómo Dios quiere que nosotros desarrollemos nuestra fe. Dice que esa fe lo llevó ¿a qué? Primero lo lleva a Dios, a Jesús, lo busca. Ustedes se imaginan los conflictos y los problemas que él pudo haber tenido por hacer esto. Cuando era un hombre que negaba a Jesús, que negaba a Cristo, que veían en el poder del Señor un poder demoníaco. Pero él fue allí y habló con Jesús de su aflicción. Y tan pronto como lo vio llegar, tuvo una actitud. La primera actitud es que se postra delante de Jesús. Postrado. Eso es humillación. Se humilló, se rindió ante su presencia. Esto era un acto de evidente fe y de sumo respeto. Y muchas veces el Señor nos quiere ver postradas porque en nuestra jactancia decimos tener fe, pero no es fe, es mis fuerzas, lo que yo puedo hacer, lo que yo quiero hacer. Pero cuando estoy postrada delante de Dios, reconozco mi incompetencia. Reconozco que sin Él no puedo, que lo necesito, que no necesito a nadie más sino a ti, Señor. Y eso fue lo que Él hizo. Y tuvo que superar muchos obstáculos, Jairo, para poder llegar a Jesús y arrodillarse, postrarse delante de Él. Porque Él era uno de los principales de la sinagoga, entonces no era fácil ahora dar un ejemplo diferente al que tenía antes, ¿verdad? Y a veces nos cuesta a todos nosotros decir, no, es que yo antes era así, pero ahora el Señor me ha hecho así, de esta forma. Y a veces no tenemos que decirlo porque eso se ve. Eso se ve. Y este hombre con su actitud mostraba eso precisamente, el cambio, porque él había escuchado, él había oído de Jesús. Pero muchas veces Dios nos permite tener necesidades fuertes en nuestra vida. Y en su necesidad, en la necesidad de Jairo como en la tuya y en la mía, Dios obra en fe. Nos hace crecer, porque es que eso crea dependencia de Dios. Y en la necesidad de Jairo, en este caso, lo llevó hasta él. Porque no hay cosa más dolorosa que ver un hijo sufrir. No hay cosa más dolorosa. Y saber que en mis manos ya yo no puedo hacer nada. Eso duele. Pero eso hace que nos postremos y que nos humillemos delante de Dios. Cuando no hemos creído. Y a veces decimos, no, yo sé que mi hijo va a llegar, no sé qué. Pero a veces es algo que es de labios, ¿no? Pero creerlo en el corazón es hablarle a tu hijo, es buscarlo, es acompañarlo, es estar ahí siempre. Porque Jesús no los había desechado a ellos, ellos se habían desechado a Jesús. Qué gran amor el de Dios, el de Jesús. Y continuamos. Muchas veces Dios nos permite vivir esto para llevarnos a un arrepentimiento genuino. El humillarnos nos lleva al arrepentimiento genuino, a reconocer quién soy delante de Dios, que no soy nada, pero que lo necesito a Él. Y esa fe que no duda, reconoce al Señor y se humilla delante de Dios.
No importa el problema. Pero Jairo sabía que Jesús sí podía hacer algo por su hija, que él ya no podía, que los médicos no podían porque estaba desahuciada, pero que Jesús sí podía. No importa en el problema en que hoy estemos o que tú estés, Dios, si te acercas a Él humilde, confiadamente y postrada a sus pies, Dios te responderá, siempre responderá. Así que la petición de Jairo él la hace no como el líder religioso, sino como un padre desesperado. Mamita, ¿estás desesperada hoy? Arrodíllate, póstrate en fe al Señor y Él te responderá. Él te responderá. O esposa, ¿estás angustiada hoy por algo con tu esposo? Arrodíllate, póstrate delante de Él y Él te responderá. ¿Tienes problemas económicos? Arrodíllate delante de Él y Él te responderá. Nuestros problemas tienen solución porque hemos confiado en el Señor, no en el yo, porque decimos confiar en el Señor, pero hago lo que quiero. Eso no es confiar. Así que para él era humillante, si lo vemos desde el punto de vista humano, tener que ir a Jesús era otro de los obstáculos que él tenía. Porque después de que él le cerraba la puerta de la sinagoga a Jesús, ahora tenía que ir allá. Pero Jesús lo escuchó. Jesús lo escuchó. Y tal vez nosotros en otras ocasiones hemos rechazado a Jesús. En su poder no hemos descansado. Lo hemos rechazado su poder. ¿Por qué? Porque no queremos lo que Él tiene para nosotros. Queremos hacer nuestra voluntad. Y lo que nosotros queremos por encima. Uno dice, cuésteme lo que me cueste. Ese es un dicho que tenemos, ¿verdad? Yo voy hasta las últimas consecuencias. Sin medir palabra decimos esto. Cuando sabemos que es Jesús el que tiene el poder para cambiar y transformar, pero a su manera. Porque Él sí sabe que es lo mejor para nosotras. Nosotros no. Así que vemos cómo Dios nos ama y todo esto permitió el Señor, ese sufrimiento que Jairo tenía, ese sufrimiento que tú tienes hoy, lo ha permitido por amor a sus escogidos. Por amor a sus escogidos. Porque está trabajando en nuestra vida. Porque quiere que crezcamos en fe. Quiere que crezcamos en fe. Jairo se humilla a los pies de Jesús. Y esa es la actitud que todos nosotros debemos tener. Había otra actitud ahí en el versículo 23, ¿cierto? Había otra, o te dice, y le rogaba mucho. ¿Le rogó un poquito? Le rogaba mucho, dice la palabra. Le rogaba. Y esa es la actitud, rogarle al Señor. No te canses de rogar. Porque nosotros no le podemos poner límites a Dios. No, yo te ruego 2 veces, 3 veces, una sola vez. Ya lo hice porque tengo que hacerlo más. Eso se llama soberbia. Ruégale mucho. ¿Cuánto tiempo? No sé cuánto tiempo. No importa el tiempo. El tiempo no nos pertenece. Igual el tiempo es de Dios. No te canses de humillarte y de rogarle a Dios. Y él le rogaba por su hija. No solo se postraba delante de Dios, sino que le rogaba en su angustia. Y Jesús lo observaba. Veía su fe.
Dios vio su angustia, su súplica, como ve las nuestras. Muchas veces uno dice, ay, pero ¿por qué? ¿Por qué le contesta a fulana de tal y por qué a mí no? Dios siempre nos contesta, solo que tiene un trato para cada uno. El trato mío no es el mismo para Suni. El trato que tiene para Suni no es el mismo de Gracielita. El trato que tiene con Gracielita no es el mismo para Piedad. Y así sucesivamente. Porque cada uno tenemos nuestra cerviz endurecida y Él nos va ablandando poquito a poquito. Nos va ablandando. También en esa súplica de Jairo se reconocen 3 elementos importantísimos. Primero, la urgencia, ¿no? Cuando uno tiene sus hijos enfermos, uno quiere que sea ya, el milagro sea ya. Señor, si yo te pedí ahora, por favor, contéstame ya. Esa era la urgencia de Jairo. Mi hija, sánala ya. ¿Quién no va a querer eso? Si llevamos nuestros hijos al médico y queremos que de una vez ya salgan de la clínica perfectos, pero no, todo tiene un proceso. Todo tiene un proceso. Muchas veces buscamos a Dios solo en caso de extrema necesidad. Y ese es un error del pueblo cristiano, que busca a Dios en caso de extrema necesidad. Cuando tú sientes que puedes resolver el problema, no lo busca. No lo busca porque todo lo puedes manejar tú. Y esa es una osadía cristiana. Es en todo momento que tenemos que buscar del Señor, de su ayuda. También le pedía, dice allí, mi hija está agonizando, le decía, ven. ¿Y qué más le dijo? Pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Eso también era fe. Ya era una fe que no dudaba. Decía, pon tu mano sobre ella. Tu mano sobre ella, para que sea salva y vivirá. Sabía que el toque del Señor era un toque sanador, porque ya conocía de ese poder. Y dice que su hija estaba agonizando. ¿Ustedes se imaginan el desespero de este hombre? Su hija agonizando, él le dijo, ven, o sea, vamos donde mi hija y pon la mano, pon tus manos allí. Era lo que él pedía. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor es hermoso. Él se dio cuenta que ya la fe de Jairo no era una fe de labios, no era una fe de palabras, sino fue una fe que tomó riesgos y que se acercó con valor. Fuerte, ¿no? O sea, no dudó, ¿será que sí? No, yo no creo que mi hijo o mi hija salgan de esto. No, es que es más duro. Así me pasó a mí cuando a mí me compartieron del Señor y empecé a caminar con el Señor. Yo decía, no, mi esposo, no, eso está más difícil. No, ese huesito es duro de roer. Y mira, oramos, claro que sí. Un año después, el Señor hizo el milagro. Porque es que no es en mi tiempo, es en el tiempo del Señor y con propósitos eternos. Y a veces no lo entendemos. ¿Y qué pasa? Desfallecemos, ya no queremos seguir orando, ya no queremos seguir pidiendo. Y eso es falta de fe. Porque pienso como todo ser humano y digo, no, hasta aquí fui yo. Pero no es así. Entonces, tener la actitud correcta nos lleva a la compasión y a la misericordia del Señor. Cuando nos humillamos, cuando rogamos, cuando asumimos riesgos para llegar a Él, Dios lo ve. Y entonces dice que lleva a compasión y misericordia.
Y en el versículo 24 dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Ustedes en esta lectura no se ha visto en ningún momento que él lo reprochó, que él le dijo, no, que usted me cerraba la puerta y no quería. Él no dijo eso. Él no lo juzgó. Él solo lo escuchó y fue con él. Dejó de predicar, el Señor iba a predicar, iba a dar una enseñanza, pero dejó de hacerlo. Dejó para ir con Jairo. Me pareció tan hermoso porque a veces nuestras prioridades no nos dejan acercar al Señor. Prioridades donde Jesús, Dios, no es el primero. Prioridades para todo y Jesús es el último. Y todavía queremos que nos conteste. Y todavía nos quejamos, pero ¿por qué no me contestas? ¿Y él qué hizo? Él se fue con Jairo. Pero yendo por el camino hacia la casa de Jairo, como había una gran multitud, resulta que él se detuvo para atender una mujer enferma que también lo estaba buscando. La historia de esta mujer tenía 12 años de sufrir de flujo de sangre. Ella fue una mujer rechazada porque en la sociedad una mujer con flujo de sangre era impura. Y esa impureza la marginaba. Pero cuando Jesús la vio, se detuvo, ¿sí? Él se detuvo también. Pero él la vio y al detenerse, dentro de la multitud empezaron a apretarle un poquito. Y ahí viene la historia de ella. El Señor no rechazó ni a Jairo por su poder y su dinero, ni rechaza a esta mujer por su impureza, ni por su enfermedad. Esta mujer era una mujer rica, adinerada en un tiempo, pero hacían 12 años que estaba sufriendo, iba de médico en médico hasta que gastó todo su dinero. Ya no tenía dinero, ya en ese momento era una mujer pobre. Y vamos a leer en el versículo 25 y 26, por favor. Una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Hasta ahí. 27. Vemos entonces que esta mujer había gastado ya todo su dinero, todos sus recursos, inútilmente en médicos que no le daban respuesta. Ella también estaba siendo desahuciada para esta enfermedad, lo cual la condenaba a vivir aislada porque no podía por ninguna manera salir ni tener contacto con nadie, porque si tenía contacto con alguien, esa persona también era impura como ella. Qué difícil, ¿verdad? Vivir esto. Pero voy a leer acá en Levítico, vamos a buscar Levítico 15. Ya sufrió demasiado esto. Y dice en Levítico 15 del 25 al 27, por favor. Y la mujer, cuando sugiere el flujo de su sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Toda cama en que durmiere todo el tiempo de su flujo le será como la cama de su costumbre, y todo mueble sobre que se sentare será inmundo, como la impureza de su costumbre. Cualquiera que tocare esas cosas será inmundo, y lavará sus vestidos, y asimismo se lavará con agua, y será inmundo hasta la noche. Ahí, gracias. Entonces, en todo aspecto esta mujer estaba sufriendo muy fuerte y estaba débil por ese sangrado, cada vez era peor.
Ya no tenía recursos económicos, se encontraba desahuciada por los médicos, pero aún peor, yo creo que era lo que más le dolía, no podía adorar a Dios, no podía ir a la sinagoga ella estaba oculta. Y buscaba la sanación en muchos lugares y en muchos rituales, en tratamientos inútiles. Pero aún así nos podemos en algún momento identificar con ella. Porque muchas veces no confiamos en el poder sanador de Dios y buscamos muchas alternativas, sino médicas, aún sanaciones paganas, buscando hechiceros. Y ella tuvo que haber experimentado mucho de esto también, porque dice que ella pagó demasiado buscando su sanación, hasta llegar a quedar en la ruina. Imagínate, tuvo que haber sido algo difícil. Y hay mucha gente que va buscando la opinión de otros y no buscan la de Dios. Y sabes, cuando estamos ya abajo, como le pasó a Jairo con su hija, que ya estaba moribunda y desahuciada, y ella que ya también estaba desahuciada y débil, se acercaron y empezaron a escuchar del Señor. Y sabes, cuando tú escuchas del Señor, alimentas tu fe y crece tu fe. ¿Y cuando crece tu fe? Cuando la pones en obra. Y ella también empezó a sentir eso por el Señor y a ver que era su única solución y su única esperanza. Y Dios no es que no la amara, no, que la amaba demasiado y tenía que permitir eso para que ella, en un acto de humillación, también se acercara a Dios. Vamos a leer el versículo 27, por favor. Ahí vamos en el versículo 27 y vamos a desarrollar el segundo punto, por favor. 27 al 31. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Hasta cuál? 31. Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Gracias. Qué cosa, ¿no? Entonces vemos este segundo punto, es una fe que no duda, es incesante. ¿Por qué es incesante? Porque no se agota. Pasó pruebas. Ella se abrió paso entre la gente, pero ella primero se camufló. Fíjate, ella se tuvo que casi que disfrazar, por decirlo así, taparse, porque nadie la podía reconocer, porque era grave. Y ella como pudo, llegó allá. Tenía que acercarse al Señor. Y vemos esa fe incesante porque Dios mismo, el mismo Dios le dio fuerzas. Le dio fuerza para abrirse paso entre toda esta gente y la llevó hacia Jesús, hacia su Hijo. Porque Jesús es el que salva por el poder que el mismo Dios le ha dado, el mismo Padre le ha dado. ¿Sí? Y oyó hablar de Jesús. Ella oyó cuando Jesús estaba hablando. Y había reconocido su profunda necesidad de Él. Ya su corazón estaba sensible. Se había llenado de esa fe. Ya sin haberlo dicho, ya había creído en su corazón. Ya había creído en su corazón. Y al igual que Jairo, ella tenía fe. Ya. Y ambos hicieron lo mismo, se postraron delante de Dios. Tenían cosas similares. Su problema era similar, porque ambos, la hija de Jairo y ella, estaban desahuciadas, ¿verdad?
La hija de Jairo tenía 12 años y ella tenía 12 años de estar padeciendo esta enfermedad. Y ambos fueron al Señor porque escucharon de Él. Y su fe creció. Jairo y ella tenían una fe auténtica. Era tan auténtica que lograba superar todo obstáculo que se ponía. Y esa fe se hizo incesante porque la hizo ser una mujer arriesgada. Porque ir allá, estar entre la multitud, yo me imagino a esa mujer cómo estaba. ¿Cómo estaba? Es como decía el Cirita ahorita con el ejemplo, recién la pandemia, ¿quién quería salir? Nadie. Hasta ahora estamos empezando casi que a reunirnos. Todo el mundo tenía miedo de todo el mundo. Y si alguien tosía, uy. Y si alguien se quitaba un poquito, todo el mundo estaba asustado. Y hay gente que se compró los antifluidos, se mandaron a hacer todo o lo compraban, todos esa ropa, todo, se hacían de todo, se ponían doble y 3 máscaras. ¿Qué no hacía? ¿Qué no se hacía, verdad? Todo cerrado, no podía salir sin una sola persona, estábamos todos. Y si salíamos y alguien se nos arrimaba, como que tomemos más distancia, es que ese señor está ya como estornudando, y ese susto, llegar a la casa y volvernos a desinfectar. Todo eso, yo no me imagino los riesgos que ella también tomó. Pero ella tomaba un riesgo por algo tan especial, porque buscaba la sanación en el poder de Dios. Dice en el 27, dice ella, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y ¿qué hizo? Y tocó su manto. Yo no me la imagino por allá acurrucadita, buscando ese momentico, poderlo tocar, ¿verdad? Porque ella tenía fe en que Él la podía sanar. Y vemos cómo la llevó esta fe incesante a tener una esperanza viva en el Señor. Una esperanza viva, porque en el versículo 28 y 29 dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, ¿seré qué? Salva. Seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Mira, solamente creyó. Ella creyó y tocó el manto del Señor. Qué hermoso. Me parece hermoso porque nosotros lo tenemos todo ahora. Nosotros no necesitamos ir a tocar un manto, porque tenemos su palabra y debemos tener una fe viva, una fe que no dude. Muchas religiones o dogmas creen que tocando un bultico es suficiente y se arrodillan delante del bultico. No es así. Precisamente es la ignorancia espiritual tan terrible, la ceguera espiritual. Porque ven algo mágico, quieren, es otra clase de sensaciones. Eso es del hombre, eso es algo místico, eso no es real. Lo real es lo que la palabra nos ha enseñado, que podemos ir confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Es allá donde el Señor es donde tenemos que ir. Sí. También que estas personas que están en medio de esta ignorancia tienen es que ver. Ellos tienen que ver. El Señor dice que debemos es oír para que su palabra encarne en nosotros. Es que es eso. Pero no, la gente tienes que tocar, tienes que ver, y eso no es así. Entonces, esta mujer, llena de fe,
sabía ahora que solo en Jesús y solamente en Jesús podía ser sana. Y aún más podía salvarla, porque aquí nos habla de la salvación, ¿verdad? Dice, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Se sintió salva y sana. Salva y sana. Sí. Ella había escuchado de él y de sus maravillas y se acercó a él con fe, ¿verdad? Creyendo y confiando. Creyendo y confiando en el poder de ese Dios Salvador. Leamos Santiago 4, 8a, la parte A, por favor. 4, 8a. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Qué hizo ella? Ella se acercó al Señor, pero de corazón, y Él se acercó a ella. Mira qué lindo. Y eso mismo ocurre, ¿saben? En las iglesias. Eso ocurre muchas veces en las iglesias, que la gente quiere encontrar acá al Señor en las iglesias, pero no se quieren acercar al Señor. Quieren encontrarlo, sí, pero no se acercan a Él. Porque acercarse a Él significa vivir en obediencia, y eso ya no gusta. Esos son obstáculos que no queremos superar o que no se quiere superar. Entonces, sí voy como simpatizante, sí me gusta la prédica, me encanta la alabanza, pero no quiero someterme a Dios. Eso pasa en las iglesias, ¿o no es así, mujeres? Eso pasa. Entonces, ella tenía una fe viva que no dudaba nada. No dudó nada. Ella hizo todo lo que pudo hasta alcanzar, llegar al Señor. Ella quería el favor de Dios, y muchas personas quieren el favor de Dios sin que les cueste nada. Quieren el favor de Dios sin tener relación con Él. Y de eso están llenas las iglesias. Vamos buscando milagros de iglesia en iglesia, de pastor en pastor. Y yo no digo que sea malo que el pastor hable. Yo no digo que sea malo que el pastor enseñe, porque para eso están los pastores, para pastorear precisamente. Pero el pastor te guía en la palabra de Dios, te muestra la voluntad de Dios. Pero te tiene que costar, mujer. No seas que estamos oyendo, pero no estamos haciendo. No. Fíjate, ¿qué es la fe? Lo que hablamos en Romanos 10, 17. Es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero cuando tú oyes y se afianza esa palabra en tu corazón, tú haces la voluntad de Dios y obedeces a Dios. Y hay muchos simpatizantes dentro del pueblo cristiano, revueltos como cristianos, diciendo que son, pero que no son, porque no quieren someterse a Dios. No hay sometimiento, no hay obediencia. Entonces, sí, el pastor te puede enseñar muy lindo, pero ¿qué pasa? Tienes que tener una relación personal con el Señor. Tienes que obedecer al Señor. Si quieres el favor de Dios, sométete. Tiene que costarnos algo. Y no es que aquí soy cristiana, soy creyente, y cuando salgo ya no lo soy. ¿En qué estamos? La fe de la mujer la llevó a tocar el borde del manto de Jesús. Y esa fe que no duda, experimenta el poder de Dios. Ese es el tercer punto. Una fe que no duda, experimenta el poder de Dios. Vamos a leer del versículo 30 al 34. 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él,
Volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿Quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Hasta el 34, ¿sí? Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mira, ¿qué hizo cuando ella tocó el manto? Jesús él percibió con total claridad el poder que había salido de él. Y este es un hecho muy interesante que no debemos dejarlo ahí, como una historia más, ¿no? Es algo interesante. Porque a pesar de que muchos iban alrededor de él y lo apretujaban de un lado y del otro, solo una persona, en este caso esta mujer, tocó con fe a Jesús y por eso fue sanada. Porque muchos habrán tocado el manto de Jesús, pero ella fue la única que tocó, ¿cómo? Con fe. Ella tocó con fe. Y esa es la gran diferencia entre ir a una iglesia a escuchar y entre ir a una iglesia a escuchar, a aprender y a obedecer. La gente acompañaba a Jesús, entonces vemos cómo la gente acompañaba a Jesús en ese momento, porque todos iban, acuérdense, hacia la casa de Jairo. Entonces iban como folclóricos todos, a ver cómo es el milagro, a ver si va a sanar o no va a sanar, a ver si es verdad. Iban en ese folclor. Pero había una sola personita que estaba buscando el poder de Dios, porque ella sí confió, ella sí tuvo fe, una fe que no dudó. Sin embargo, esta mujer dice que tuvo temor, ¿verdad? Después de que... Pero el Señor dice que Él pregunta acá quién fue, a quién fue que sanó. No porque Él no supiera, Él sí sabía, claro que sí, Él lo sabía. Pero Él quería que se hiciera un testimonio público de su fe. No tanto el milagro, porque el milagro es producto, ¿sí?, de la obediencia, de la fe. Pero Él quería que ella lo dijera con su propia boca. Ella tenía un corazón lleno de fe y de esperanza en Jesús. Y esa fe y esa esperanza la llenó de fuerzas, de vigor, de valor. Y aunque también estaba temerosa, ¿por qué estaba temerosa? Acuérdense que si alguien se daba cuenta que ella estaba ahí por su impureza, la podían lapidar. Entonces no era fácil para ella. Sin embargo, cuando Jesús preguntó, no quería Jesús que ella se quedara en el anonimato. Dios no quiere que nuestra historia de ese primer amor, de esa entrega, de esa salvación se quede en el anonimato, mujeres. No te quedes callada, tienes que hablar de ella. Y Él no quería que se quedara en el anonimato, sino que confesara lo que había pasado. Y es lo que nos dice el apóstol en Romanos 10:10, por favor. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ay, quería que ella confesara, porque con la fe se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Allí se estaba dando eso y Jesús quería que ella lo hiciera así. Él no quería que pasara de largo, sino que esto fuera un testimonio de lo que es una verdadera fe. Y entonces, como siempre, ¿no? Uno tan osado y que, ay, Señor, pero ¿acaso no sabes que está la gente empujando y que hay mucha gente?
Y Jesús no se puso a contender por eso. Ignoró esas palabras. Él solamente quería ver la respuesta de esta mujer. Quería que diera ese testimonio público también de lo que había hecho Jesús. Ella experimentó el poder de Dios y se presentó ante Jesús como temerosa, temblando. Pero ella se postra, dice en el versículo 33, dice, 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Se postró, vuelve ella, ¿verdad? Se postra delante de Dios porque reconoce quién es Él, quién es Jesús. Reconoce el poderío del Señor y se postra en reverencia a lo que es Él en su vida ahora, en ese momento. Lo mismo que había hecho Jairo. Leamos un momentico Lucas 8:47, por favor. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Ella también superó esa parte, tener que contar su causa. Tal vez no era fácil contar, ¿sí? A veces hay cosas que no queremos contar, pero ella se sometió a lo que el Señor le dijo. Y tanto sometimiento hubo que dice que mostró su humildad en agradecimiento al Señor, postrándose. No solamente nos postramos para pedir y humillarnos, también para agradecer a Dios. Nos debemos postrar. Para agradecer, para adorarlo también. Y ella allí confiesa su fe. Ella confiesa su fe. Y también esto ayuda a tener una relación íntima con su Señor ahora. Ahora ella empezaba a vivir una relación íntima con el Señor. Tal vez lo mismo que nos pasó a nosotras en ese primer amor, queríamos leer palabra, queríamos que nos estuvieran enseñando. Ella empezaba a tener una vida con Él. Y otra razón era que no quería que quedara oculto semejante ejemplo de fe. Que Él quería que una multitud que le seguía viera, escuchara este testimonio y aprendiera que solo por la fe es posible obtener beneficios de Cristo. Mujer, solo por la fe es posible tener los beneficios de Cristo. Y una fe que no duda salva. Una fe que no duda salva. Versículo 34, por favor, de Marcos 5. Cuando dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tus azotes o de tu azote. El Señor la animó y la confirmó su sanidad, pero con unas palabras cariñosas. Notemos ahí, dice, hija, no le dijo mujer, le dijo hija. Había hecho una adopción por ella. La adopción que hizo por ti y por mí. La adoptó como su hija. Dice, tu fe te ha hecho salva. ¿Qué hizo primero? Lo que decía ahorita Carmencita. Primero salvó su vida de una esclavitud eterna. Salvó. Porque Él está más interesado en salvar nuestra vida que en nuestro propio cuerpo. Pero no se quedó ahí, también la sanó. Y dijo también, ve en paz y queda sana de tu azote. Ya no tenía que ocultarse más. Eso de ve en paz, ya no tenía que ocultarse más, ya podía vivir entre los demás. Y quedó sana de todo ese dolor y vergüenza que ella padecía.
Y vemos aquí que la fe de esta mujer en Jesús es lo que la declara salva. Ella fue salva y sana porque su fe no dudó, porque creyó en el poder de Dios. Dios sana de adentro hacia afuera. A partir de ese momento ya ella podía estar con una vida normal delante de todo el pueblo, delante de donde quisiera ir, estaba bien. Y ella desde ese momento empezó a tener una vida social digna y empezó a adorar al verdadero Dios, al verdadero Dios. Mientras la mujer sentía ese profundo alivio que ya tenía, Jairo seguía al lado del Señor, viendo todo lo que estaba pasando. ¿Ustedes se imaginan la angustia que él pudo haber experimentado en ese momento? Vamos ya, que se muere mi hija, vamos ya, que mi hija está enferma. No dice la palabra que lo dijera, pero uno como ser humano puede sentir que pudo haber pasado eso, ¿verdad? Y muchas veces llegamos a sentirnos así. Sí. Y es ahí cuando debemos recordar que el Señor tiene propósitos diferentes. Porque, por ejemplo, Jairo tuvo que esperar a que el Señor realizara ese milagro primero. Y tal vez él en su afán quisiera salir corriendo ya para llegar allá con el Señor, ¿verdad? Para que salvara a su hija. Y eso es, por eso nosotros no podemos decir, ¿por qué a Gracielita Dios le hace milagro y por qué a Miriencita no? No, Dios tiene un propósito con cada uno. Y también en medio de todo esto nos ejercita mucho la paciencia y la fe. Entonces sigamos con la historia, porque el quinto punto de una fe que no duda es firme, y lo vamos a ver en el versículo del 35 al 42, por favor. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Bueno, entonces, ¿qué pasó allí Vino la gente hacia Jairo y ¿qué fue lo primero que le dijo? Que prácticamente ya no lo lleve, ya para qué va con él, si ya su hija se murió. ¿Cómo sería de terrible, verdad, que le digan a uno eso? Tu hija ha muerto, no molestes más al maestro, le dijo. Y vemos aquí que eso nos pasa a todos, de alguna manera. Cuando tú cuentas tu fe, muchas veces hay personas que quieren destruir esa fe, mostrándote todo lo malo que te puede pasar para que tu fe decaiga. Eso pasó allí, pero eso pasa actualmente. Pero vemos que la solución a nuestros problemas lo tiene el Señor. Él, sin embargo, Jairo no dijo nada. Pero no es difícil imaginar el estado en que este hombre podía estar. Era una experiencia desgarradora lo que estaba viviendo. Tal vez ya no había solución porque ya la niña había muerto. Pero en ningún momento la palabra nos dice que Jairo renegó o le dijo: no, ya no, yo mejor me voy, yo voy a ver qué hago, ya para qué. Él no dijo eso.
Sí, o ya se murió, ¿ya qué? O no dijo, por estar sanando a esa señora no llegamos a tiempo. Él no dijo eso, él no renegó. Él simplemente se fue con el Señor. Y el Señor tampoco dijo nada. Jesús en ningún momento le dijo, cállate o no hables, no dijo nada. Él hizo caso omiso, ¿sabes? Tenemos que aprender a hacer caso omiso a palabras necias. Porque por estar en esas cositas pequeñas, nos enfrascamos muchas veces en peleas, en disgustos, en comentarios, en chismes, murmuraciones, un poco de cosas, y dejamos de hacer lo correcto delante de Dios. Pero el Señor siempre tiene las palabras correctas y adecuadas y lo animó. Porque en el versículo 36 le dice, ay, me pareció lindo, no temas. No temas, lo tranquilizó. Es que es una palabra que tranquiliza. Cuando alguien te diga, tranquila, no va a pasar nada. Él le dijo, no temas. Y después le dice, solo cree. Solo cree. Y eso se llama confianza. Entonces le dijo, sigue confiando. No pierdas esa fe con la cual viniste a mí a pedir ayuda para tu hija. Eso es lo que le quería decir con solo cree. Esa fe lo llevó a sus pies, a confiarle a su hija. No importa cómo esté el panorama de nuestra vida hoy, no sé cuál será el problema tuyo, pero yo sé que Dios nos dice en este momento, no temas, no temamos, solo cree, solo creamos. Tal vez tenemos gigantes, pero no temamos porque Dios está ahí. Muchas veces, si en otro tiempo le dicen a uno eso, uno se baja de la barquita de la fe. Se baja de esa barquita y dice, no, mejor llego yo nadando o a pie. No. Él siguió ahí, Jairo siguió ahí. Y ahí muestra él su profunda fe por el Señor. En el versículo 37 y 38 decía, no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, 3 de sus discípulos. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Vio todo esto el Señor, pero el Señor solo escogió a sus discípulos, a los que han sido entrenados por Él, no a los que estaban alborotados y llorando y haciendo dramas. No, Él solamente llevó a estos hombres que estaban sosegados en lo que ya habían vivido con Él y habían experimentado en el poder de Dios, en el poder de Jesús. Y luego Jairo ahora tendría que vencer nuevos obstáculos. Porque aparte de que se humilló y todo esto y le rogó al Señor y le dijo, ve, pon la mano en mi hija, ahora tenía que vencer otro obstáculo. ¿Y cuál era? Que le habían dicho que su hija había muerto y que Jesús iba a hacer el milagro. ¿Sabes? Uno a veces puede decir, ¿y qué van a decir los demás? Que estoy loca. ¿Qué van a decir los demás de mí? Si yo le digo, no, es que mi hijo está enfermo, pero Dios me lo va a sanar y, pero él venció ese obstáculo. Él siguió el camino y llegó allá, ¿verdad? El otro obstáculo que nos dice allí, dice que Jairo debía soportar no solamente el hecho de que su hija había muerto y que la gente le estaba diciendo para qué lo trajo si ya ha muerto, sino también el obstáculo de que se burlaban de Jesucristo. Se burlaban de él cuando él le dijo que la niña estaba muerta. Empezaron todos, le dijo, no está muerta, duerme. Y empezaron a burlarse de Jesús, esta gente. Y en el versículo 40 dice, y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Solamente escogió a los que tenía que escoger. Cuando están todas esas multitudes en alboroto y un poconón de cosas que se hacen, ay, Dios mío, no siempre
se ve el poder de Dios ahí manifestado, porque a veces son nuestros deseos los que están ahí, pero no el poder. Lo hacemos como si fuera el poder de Dios, pero no es el poder de Dios. Porque queremos ver cosas, y esa multitud era para ver esas cosas, pero Dios le dijo: un momentico, ustedes no, y solamente los que vienen conmigo y los papás de la niña. Así obra Dios, así obró Jesús. Jesús ni se inmutó en esas burlas ni en esos comentarios. Él no puso reparo allí. Él permitió que los padres de la niña entraran con él para que vieran el milagro que iba a hacer. En medio de la incredulidad, porque bueno, Jairo ya tenía fe, pero no sabemos la esposa, ¿verdad? Y tomando la mano de la niña, dijo: Talita cumí, en arameo, que traducido quiere decir: niña, a ti te digo, levántate. Levántate. Qué hermosura. Dios obró, Dios bendijo la fe de este hombre y le dijo: levántate. Inmediatamente la niña se levantó y se puso a caminar. Qué alegría, qué emoción saber que esa hijita, el poder de Dios espanta, porque se quedaron atónitos todos los que se burlaban de él. Espanta a los incrédulos, asusta a los que no creen en él. La fe en Jesús es la esperanza de la vida sobre la muerte. Y en el versículo 43, que dice el Señor, versículo 43, dice: pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer a la niña, ¿verdad? Él no quería que este milagro se supiese, porque la gente que iba con él y la gente de muchas partes querían era el milagro, pero no se le acercaban a él por fe. Y eso lo vemos, mujeres. Muchos pedimos milagros, pero no queremos saber de Dios. Muchos no quieren saber de Dios. Muchos no quieren saber de Dios, pero sí de sus milagros. Que es un Dios próspero, que soy hija del rey y como soy hija del rey no me falta nada. Así hablan muchos, ¿verdad? Pero no tienen fe en él y no se acercan a él por fe, sino por conveniencia. Y él no quería eso. Él sabía que todos los que estaban allí tenían motivaciones diferentes y equivocadas. Y por eso no le interesaba que se supiera. Quería que lo buscaran a él por fe y no porque él hacía solo milagros, ¿verdad? También Jesús le dijo que le dieran de comer a la niña, y esta tiene dos connotaciones. La primera es que una persona cuando es sana, que se sanó de cualquier enfermedad, necesita fortalecerse físicamente y debe comer. Pero la segunda tiene que ver con una implicación espiritual. Las almas que han sido salvas necesitan cuidado, comida espiritual. La comida espiritual, la leche espiritual no adulterada, para que crezcáis para salvación. Y ese cuidado lo tienes que hacer tú, porque cada persona que Dios te pone para que compartas la palabra, también te da una responsabilidad de cuidarla. Por eso nos duele mucho cuando la gente dice: ay, pues si no viene, que no venga. No hagan eso. Si no viene, que no venga. No, tiene que doler. Porque es un alma que el Señor ha comprado por precio, pero que nos pone ahora a nosotros a que los alimentemos. Es como si el Señor nos dijera: apacienta mis ovejas.
apacienta mis ovejas. Esta es una responsabilidad que todos tenemos que desarrollar. Mujeres, cuidemos esas ovejitas, es necesario. Y la verdadera fe, para concluir, esa fe que no duda, busca a Jesús en cualquier circunstancia, espera en Él y no se deja distraer por las motivaciones humanas. No dejes que la duda y la incredulidad interrumpan tu fe. Acordémonos que Dios trabaja en nuestra vida a través de la fe. Necesitamos amar la palabra, mujeres, vivir de acuerdo a su palabra para que nuestra fe sea alimentada. Así que confía en Él sin dudar y Él hará. Vamos a orar. Señor y Dios, gracias te doy por este tiempo. Gracias, Señor, por mostrarnos, Dios, cuánto nos ama, Señor. Y mostrarnos, Dios, que aún en este tiempo, Señor, te fallamos y que aún nuestra fe es débil, Señor. Perdónanos por eso, bendito Dios. Y te pedimos, Dios, que nos hagas crecer, que el poder de tu palabra encarne en nuestra vida para vivir de acuerdo a ti, Señor, y a lo que tú tienes en nuestra vida, Señor. Gracias, Padre, por esta enseñanza. Gracias, Señor, porque nos has mostrado a todos, Señor, muchas cosas que tenemos que aprender de ti y muchas otras que tenemos que dejar de nuestro yo. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.